Hola, Dios les bendiga, me da gusto saludarlos. Vamos a iniciar una semana más y esta semana vamos a estar viendo 3 lecciones, la lección número 12, 13 y 14. Reiniciamos otra vez, vimos la semana pasada, estuvimos en examen y pues gracias a Dios que pues pudimos pasar y pues es un primer parcial. Independientemente de cómo nos haya ido en esta calificación, tenemos una segunda oportunidad y pues esperemos que cada día vayamos avanzando. Vamos a ver en esta lección, la lección número 12, lleva por título Profecías concernientes a las naciones extranjeras. Vamos a ver del capítulo 46 al capítulo 51 y vamos a ir viendo cada una de las profecías a las naciones concernientes a las naciones extranjeras. Vimos que en Isaías la colección de las profecías contra las naciones extranjeras venían en la primera parte, desde los capítulos 13 al 23, pero en Jeremías viene al final. Sí, vamos a ver también que en Ezequiel se encuentra más o menos a la mitad del libro. Es diferente como sucede en la versión Septuaginta. Y entonces vamos a ver que las naciones, vamos a verla desde Egipto, hablando de la derrota de Faraón Necao. Vamos a ver que en la batalla de Carquemis, en el año 605 a.C., fue uno de los momentos decisivos de la historia antigua. Y vamos a ver aquí cómo un faraón orgulloso y ambicioso fue completamente humillado, mientras Nabucodonosor se convirtió en el poder dominante del Asia Occidental. Vemos que Egipto se levantó con orgullo abrumador y cayó, fue derrotado. Y vamos a ver esta descripción de Jeremías. Vamos a ver que la conquista de Nabucodonosor siguió, pues hablando de una conquista en contra de Egipto por Nabucodonosor, y vamos a ver cómo Egipto se gloriaba de sus dioses, pero realmente una vez anteriormente ya habían sido humillados pues por Jehová mediante Moisés. Nosotros conocemos la historia cuando se le pide que deje ir al pueblo y se obstina y dice que no, y entonces vemos que ahí fueron humillados sus dioses. Y pues vamos a ver que en Nabucodonosor es algo que vuelve a pasar una vez más. Y entonces vamos a ver que las palabras o este capítulo termina con el consuelo para el pueblo de Dios de que más allá de la cautividad venía una restauración. Es lo que vamos a ver. Vemos a las naciones en contra de Filistea. Vamos a ver también es por los filisteos, por Nabucodonosor, contra Moab también. Vamos a ver que también ella fue llevada al cautiverio. Amón, también Amón sería castigada por oprimir a los israelitas. Edom, sí, era muy notable su sabiduría, pero también sería un pueblo, una nación, un pueblo destruido. Damasco, vamos a ver que ahora la ciudad más antigua del mundo también sería una ciudad tomada. Cedar era una tribu ismaelita de pastores nómadas, orgullosos e independientes, también serían conquistados por Nabucodonosor. Elán, ¿sí? Este país estaba también al este del valle del Tigris y el Éufrates, y pues también su poder sería quebrantado, pero finalmente pues sería restaurada. Entonces vamos a ver que Elán era un reino que se extendía al oeste de Mesopotamia, con capital en Susa. Y vamos a ver que esta profecía o este mensaje fue dado en los tiempos del rey Sedequías. Recordamos al rey Sedequías, en la lección anterior la estuvimos viendo, está fresco lo que estuvimos viendo de él. Entonces pues el Señor afirmó que rompería los arcos de Elán, que eran su arma principal, y trayendo vientos que los dispersaran en las 4 direcciones. Elán temblaría ante sus enemigos y serían destruidos por la guerra. ¿Sí? En Babilonia también vamos a ver que
tanto Isaías como Jeremías reciben un tratamiento más extenso de Babilonia. Su importancia en la historia y el orgullo de su poder se ven en el uso que se le da en Apocalipsis como un nombre simbólico de las fuerzas en contra del cristianismo. Y vamos a ver que la destrucción de Babilonia había sido comprobada por la arqueología. El profeta ordenó que su profecía en contra de Babilonia fuera arrojada al Éufrates y como símbolo de que la ciudad se hundiría para nunca levantarse otra vez. Entonces también vamos a ver que al final pues hay profecías para cada uno de los lugares, para cada una de estas naciones que serían destruidas y pues estos lugares vamos a ver también que pues cada una sufrió consecuencias. Lo que el profeta decía, algo que me llama la atención es que en todos estos profetas, viendo desde Isaías, cómo eran hombres que estaban bien dispuestos. Pasaron cosas muy fuertes en su vida y cosas que yo no sé si usted y yo nos atreveríamos a hacer. Hombres que iban y Dios les mandaba y hacían lo que Dios les decía. No cuestionaban, sino que lo hacían y sufrieron por hablar la palabra, por decir la palabra y, y pues también ellos también causaron en algunas problemas o lesiones, pero como al final vamos a ver que en el capítulo 51 de este libro vamos a ver que dice hasta aquí son las palabras de Jeremías y parece indicar claramente que el capítulo 52 es un apéndice añadido por alguien. Es muy semejante a Segunda de Reyes 24 18 al 25-21. Entonces vamos a ver que la rebelión de Sedequías en contra de Babilonia fue considerada como un acto de falta de fe. Y eso se describe en su fin, que fue un fin triste, pues más o menos a detalle. Vamos a ver cómo es la destrucción de la ciudad, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia y pues ahí se enumeran, se da un número de los cautivos, 4.600 personas. Y vemos que este libro se cierra con una descripción de Vilmerodot, el sucesor de Nabucodonosor, que liberó a Joaquín y le trató amablemente. Eso lo vemos a detalle en el libro, en los capítulos, leyendo cómo esta persona fue una persona amable que se portó generosamente con Joaquín, lo liberó y es lo que nos dice aquí. Y pues eso es lo que estamos viendo en el libro de Jeremías, los gobernantes. Vamos a ver ahí una tabla de los profetas de la época de Jeremías y vienen ahí marcados los años y quiénes son. Sería bueno que usted le eche un vistazo. Vemos el juicio de las naciones el juicio de Dios contra las naciones, hablando de Abdías, Amós, Isaías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, ¿sí? Contra las ciudades de Amón, Babilonia, Damasco, Edom, Egipto, Filistea, Moab y Tiro, a cada una de ellas hablando de, pues, qué pasaría con ellas y cuál sería su final o la situación en la que iban a terminar. Es bastante interesante ver y leer. Yo les he dicho que les reitero, les recalco, es bastante provechoso cuando nosotros empezamos a leer y tomamos un tiempo. Yo entiendo que a veces tenemos algunas cosas, algunos trabajos o a veces se reduce un poco el tiempo, pero como alumnos, como estudiantes de teología, yo les animo que invirtamos tiempo en esto, aprendiendo, dando el extra y definitivamente Dios nos va a revelar. Dios siempre está dispuesto a revelarnos de su palabra y a mostrarnos un poco más para aprender y es revelación para nosotros y la revelación que Dios trae para nuestras vidas. Pues entonces es importante
ver sí, el juicio a estas naciones y lo que, pues cuál iba a ser su destino o cómo iban a terminar. Vamos a ver en la lección número 13. En esta lección vamos a ver el libro de Lamentaciones. Ustedes saben que pues a este libro se le llama el libro del profeta llorón. Vamos a ver en algunas partes de este libro como lloró Jeremías, lo recalca y se le conoce pues así como el profeta llorón. Pero vamos a ver que él no lloró por sí mismo, sino lloró por la condición de perdición de su pueblo. Tendría que ser una persona que amara tanto al pueblo, que amara tanto la palabra, que estuviera tan comprometido para sentir lo que estaba pasando. Algunos dicen que los hombres no lloran, pero la verdad es que eso es parte a veces de la cultura, del machismo, el hecho de decir no llores porque te ves débil o te ves como una niña. A veces así se les dice a los niños y pues realmente esto no es así, porque los hombres también no tienen debilidad al llorar. Eso no tiene nada que ver, y a Jeremías pues se le llega a conocer así. Y les recalcó, él no lloraba por sí mismo, sino lloraba de ver la situación y la condición de estar en un tiempo, en un lugar, en un pueblo donde hay tanta aberración y donde estas personas se resistían tanto a creer y vivían sus vidas y hacían y se negaban. Entonces les decía que hay quienes creen eso, ¿no? Que el llanto es una prueba de debilidad en un hombre, pero Jeremías no era un hombre débil. Si usted ha leído todo el libro y hemos visto, era bien osado el ir y decir y hacer, y valiente, porque aunque sabía que a veces iba a ser golpeado, él iba y lo decía, y era lo que Dios le indicaba, y él no decía no hacerlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, es una pregunta que ustedes van a ver ahí en sus lecciones, cuántos de nosotros podríamos perseverar? ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos firmes durante más de 4 años sin ver ningún resultado, sin ver ningún cambio, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos invirtiendo tiempo en personas y no vemos cambio? La verdad es que a veces llega el desánimo y decimos, ¿de qué sirve? No quieren cambiar, no quieren hacerlo. ¿Para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? ¿Quién sabe si nosotros podríamos permanecer firmes en esta situación y seguir? No sé hasta qué grado podríamos hacerlo, pero Jeremías sí lo hizo, ¿sí? Aunque no había resultado. Entonces vemos que los hombres verdaderos son sensibles y son capaces de llorar, y entonces recordamos nosotros eh, aquello que vemos, y que no solamente vemos, sino que también oímos. El libro de Jeremías está lleno de lecciones. Vemos tal como la del cinto podrido, la vasija y el alfarero. Son escenas o son ilustraciones que son bastante marcadas y conocidas para nosotros. La vasija rota, el yugo, el llevar un yugo, el atar una piedra a un mensaje y arrojarla al río. Y a veces necesitamos nosotros un poco de estas ayudas visuales para que las personas a las que hablamos puedan entender de lo que estamos hablando y pueda traer un impacto, ¿no?, a su vida. Entonces vamos a ver que lo que Jeremías hace, vemos que en el Antiguo Testamento había un pacto, y era un pacto temporal que había de ser sustituido. Y vamos a ver que en Hebreos se cita Jeremías, y vamos a ver que hace notar que el primer pacto había sido sustituido por el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, y pues era a través de Jesucristo. Y pues vamos a ver cómo se hacen varias referencias en Jeremías al Mesías, entre Jeremías, Mateo, y vamos a ver esas referencias nuevamente en la expresión que se revería cuando la gente veía a Jesús, recordaba a Jeremías. Vamos a estar viendo el significado del título completo, es Lamentaciones de Jeremías, y vamos a ver que este libro se encuentra
O sea, hay en la Septuaginta y en los libros iniciales griegos, pero el Talmud y los escritos rabínicos se refieren a este libro con el nombre de Lamentaciones, que en hebreo es Kinot, o con la palabra como Eka, con la cual comienza el libro de Hebreo, el libro en hebreo. Y pues vamos a ver que en el año 586 aproximadamente Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, matando miles de habitantes, y después de un largo sitio que redujo la ciudad, eh, está la razón del libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, como su nombre lo dice. El libro de Lamentaciones es un apéndice de la profecía de Jeremías, respirando pues la tristeza y el dolor de él por las miserias y las desolaciones de Jerusalén, que fue el resultado de su sitio y su destrucción. No podemos imaginar a Jeremías contemplando un panorama tan desolador y tan difícil, tan duro, y pues él sigue adelante, ¿no? Permanece ahí. En Lamentaciones vamos a ver que dice en Lamentaciones 3:2: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y vamos a ver cómo es el camino de las tinieblas, pues representan la inmoralidad y la ceguera espiritual del pueblo. Jeremías vivió en días donde el pueblo vivía sumido en el pozo de la inmoralidad y una ceguera espiritual profunda, y vemos que a nuestros tiempos esto no ha cambiado. Pareciera que en estos tiempos, aparte de la situación que nosotros vivimos, todavía también hay mucha inmoralidad, mucha ceguera espiritual en las personas. Vemos a un pueblo que camina sin Dios, y entonces vemos que es algo que pareciera que no ha cambiado. Jeremías sabe lo que es vivir en un lugar donde Dios no es honrado y el pecado es aplaudido. Ahora, con tantas tendencias y cuantas cosas que nosotros estamos viendo en el lenguaje inclusivo o solamente, o viendo ahí cuántas cosas se están torciendo y están pasando. Y Jeremías a su tiempo era como vivir en un lugar así y en un tiempo así. Entonces la gente de Jerusalén estaba deslizándose constantemente hacia atrás, hacia el mal. Tenía una tendencia a ser llevado, arrastrado constantemente, y vemos que siempre estaban ahí al borde del abismo. A pesar de todo lo que el profeta pudiera hacer, ellos no querían a Jeremías, se avergonzaban, ¿sí? De hecho, y ciertamente se han avergonzado en lo más mínimo. Entonces vamos a ver cuando pasa esto Jeremías y le toca ministrar en un pueblo que había dado la espalda a Dios. ¿Sí? Vemos a un pueblo que pues no está caminando. Y una pregunta que viene ahí en sus lecciones que vamos a ver: ¿usted iría de misionero a un lugar así? ¿Serviría a Dios en un lugar así, en las misiones? O a veces buena oportunidad para probar nuestra fe, y muchas veces decimos: sí, Señor, yo te voy a servir y yo voy a hacer y yo voy a andar y esto. Pero la realidad es que cuando ya nos enfrentamos a las situaciones es totalmente diferente. Nos damos cuenta que no es tan fácil como solo hablarlo, ¿no? Entonces vemos ahí en Lamentaciones, dice: conozco el quebranto, y ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Se hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos, envejecí y fui quebrantado. Y Jeremías aprendió que no es más que barro en manos del alfarero, y el alfarero moldea el barro de la manera que él quiere y la forma que él quiere. Y pues Jeremías sabía esto, entendía esto. Vamos a ver que en el contenido de este libro, en el capítulo 1, vamos a ver que habla de la desolación y las ruinas de Jerusalén después de la derrota.
En el capítulo 2 vamos a ver cómo explica las razones por la ira de Dios sobre una ciudad santa. Y pues Jerusalén tenía privilegios y era objeto favorecido y especial de Dios, pero por los abusos de sus idolatrías, su pecado, pues Dios tenía que juzgarla. Dios tenía que ir y pues ver, ¿no?, lo que ésta hacía. En el capítulo 3 vemos el peso de la aflicción y cómo nos explica el propósito de Dios de reducir a Jerusalén en ruinas para mostrar sus grandes misericordias. Aún en medio de todo, Dios muestra su amor, siempre está ahí. En el capítulo 4 vemos la necesidad de ayuda y parece que Jeremías no pudo borrar de su memoria los horrores del sitio cuando los habitantes de Jerusalén llegaron al punto de comerse a sus propios hijos. Qué aterrador y qué difícil debió haber sido para Jeremías ver estas situaciones y cosas que están pasando. Y ahora no vamos muy lejos, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay tantas cosas que se están pasando y se están gestando, y a veces nosotros pues nos quedamos ahí solo viendo y pues necesitaríamos hacer un poco más, creo yo. Vamos a ver en el capítulo 5 qué causa la iniquidad, y sigue en esta lamentación recordando todo lo malo, todo lo acontecido, terminando con una petición a Dios. Dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Hay una petición: vuélvenos, Señor. Y creo que es algo que deberíamos estar haciendo en este tiempo, pedir a Dios: Señor, vuélvenos, porque realmente nosotros necesitamos volver otra vez a ese gozo de esa salvación y a lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver similitudes entre Lamentaciones y Jeremías, y vamos a ver la estructura de Lamentaciones. Vamos a ver cada uno de los juicios de Dios y la respuesta del pueblo, la tristeza de la Sión cautiva y la tristeza que viene de Jehová, y la esperanza por la misericordia de Dios, el castigo consumado y la oración de un pueblo afligido. Conocemos de este pueblo que siempre era un pueblo que se inclinaba continuamente al mal, y cuando venía Dios se arrepentía de todo corazón, Dios los liberaba, pero una vez que ellos habían pasado la situación se los olvidaba y regresaban a lo mismo. Entonces vamos a ver que en la estructura de este libro de Jeremías vamos a ver 5 poemas en forma de endechas o lamentos fúnebres, de los cuales los 4 primeros forman un acróstico. Cada línea empieza con letras sucesivas del alfabeto hebreo, y pues esto sirvió no solo para facilitar la memorización, sino para expresar más plenamente en totalidad la totalidad del dolor, a lo cual también contribuye el ritmo de las líneas breves. Y vamos a ver el constante contraste entre la brillante situación anterior y aquella humillante en que lamenta ha sido consumida la ciudad. Entonces vamos a ver que este es un libro totalmente poético. Vamos a estar viendo algunas de estas cosas. Y los primeros 3 lamentos son iguales en longitud. Cada versículo en el primero y en el segundo tiene 3 líneas hebreas, y mientras que el tercero, cada uno 66 versículos, tiene una línea hebrea. Vamos a ver algunas de estas similitudes. En el tercero, cada uno de los 66 versículos tiene una línea hebrea también, y el cuarto es más corto, sí, pero el quinto es aún más corto todavía. Y vamos a ver el uso del alfabeto como estructura formal, que vamos a ver que aún haciendo así, estos lamentos son apasionados, compuestos con cuidadoso estudio. Es lo que vamos a estar viendo en Lamentaciones. Y entonces pongamos atención, chequemos. Dice:
Hay citas muy significativas que nos vemos ahí, y una que vamos a ver en nuestras lecciones: vuélvete a nosotros, vuelve y nos volveremos, ven a darnos, hasta hay un canto, ¿no? Ven a darnos vida una vez más. Creo que es algo que nosotros también podemos checar en este tiempo. Vamos a ver Ezequiel como lección número 14, la última lección de esta semana. Y vamos a ver que lo mismo que Jeremías, Ezequiel también era sacerdote y profeta, pero a diferencia de Jeremías, él pasó los días de su ministerio en tierra extranjera. Qué difícil, ¿no? Estar en una tierra extranjera, estar en un lugar lejos. Yo no sé si usted ha vivido fuera de su ciudad y uno aprende cosas, se abre camino en algunas cosas, pierde uno el miedo en tantas otras, pero es difícil estar en otra ciudad y siendo un extranjero, porque hay que acoplarse a muchas cosas. Pero vamos a ver que siendo llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 597 a.C., vivió a orillas del río Quebar en Babilonia, y ahí ministró a los cautivos de Judá hasta la caída de Jerusalén. Sí, dirigió mensajes a la gente en Judá, y pues este evento marca la línea divisoria entre su ministerio. Vamos a ver que mientras Isaías y Jeremías profetizaban por espacio de 40 años cada uno, el ministerio de Ezequiel duró solo 25 años, y la fecha inicial fue en el 593 a.C., y se indica que la última profecía fechada fue en el año 571 a.C. Entonces vamos a ver que Ezequiel es el único entre los tres profetas en el que se usa imágenes apocalípticas, y también hace más uso de hechos simbólicos para ilustrar sus mensajes, y que los otros dos profetas. Y aunque hemos visto que Jeremías tiene varios ejemplos de ello, en general Ezequiel es más difícil de entender y es menos leído que Isaías y Jeremías. En verdad, pues esto es algo que pasa, aparte de que estamos en un país donde no se lee mucho. Vamos a ver que el autor de Ezequiel significa Dios fortalece, y es un título apropiado para el libro, y el profeta a quien se dio el mensaje severo para los exiliados judíos en Babilonia. Vamos a ver que en general se reconoce a Ezequiel como el autor del libro, aunque su nombre nunca se menciona en ningún otro libro de la Biblia. Ezequiel se identifica como el autor de varias maneras en el libro, y él se identifica y escribe con estilo autobiográfico en todo el libro. Entonces vamos a ver, él emplea un estilo gráfico y peculiar de visiones, parábolas, alegorías y acciones simbólicas en todo el libro. El énfasis sacerdotal a través de todo el libro también señala al sacerdote Ezequiel, es decir, en las ofrendas del templo, el altar, los sacerdotes, en todo eso. Ezequiel nació en una familia del sacerdote Buzi en el año 622 a.C., y pues esto se dio en un tiempo que es la reforma de Josías en Jerusalén, como fue llevado al exilio con Joaquín en el año 597, y cuando Nabucodonosor llevó lo mejor de la población a Babilonia y envió en su propia casa en una colina judía llamada Tel Aviv, junto al río Quebar, el canal del Éufrates. Y pues vamos a ver que Ezequiel fue casado, pero su esposa murió el 10 de enero del 588, el día que comenzó el sitio de Jerusalén, y pues usó su casa como un lugar de reunión y sirvió a los ancianos que se reunían para pedir sus consejos, y tal vez también inauguró el sistema de las sinagogas. Es lo que vemos que Ezequiel hacía. Su ministerio se extendió por la fecha dada por sus profecías, por lo menos 23 años, hasta el 570
la última fecha, pues vamos a ver que Ezequiel tiene mucha precisión al dar las fechas de muchas profecías suyas. Vamos a ver que este libro pasó de la época del vasallaje de Judá bajo el gobierno de Babilonia a la época de su cautividad en Babilonia, y pues Daniel había sido ascendido de modo providencial a la posición de gobernador de toda la provincia de Babilonia y también a jefe de los sabios o consejero de Nabucodonosor. Y pues cómo fue que esto ocurrió en 5 años antes de la exportación de Ezequiel y 16 años antes del exilio final. Entonces vamos a ver que los exiliados judíos en Babilonia estaban bien cuidados en lo político, y pues vamos a ver que también había un ambiente religioso, y este libro no solo le faltan el rey y el país, sino también el templo y las instalaciones para llevar a cabo los ritos religiosos pues ordenados por el Mesías. El único sitio de reuniones religiosas en Babilonia que anota Ezequiel es su propia casa, donde aconsejaba a los ancianos, ¿sí? Vamos a ver el llamado de este profeta, cómo inició su ministerio a los 30 años. Varios de nosotros ya podríamos haberlo iniciado, y pues generalmente se acepta que esto se refiere a los 30 años de la vida de Ezequiel. Los levitas no podían comenzar su ministerio público sino hasta que estuvieran 30 años de edad. Así que pues este era un tiempo lógico para que Ezequiel también comenzara su obra profética. Y pues vamos a ver del río Chebar o Kebar, que identifica generalmente con un canal de irrigación al sur de Babilonia. Y aquí vamos a ver que los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Esto es característico de Ezequiel, que da un lugar prominente a las visiones apocalípticas. Vamos a ver que en el principio del ministerio de Ezequiel se fechaba en forma definida a los 5 días, a los 5 del mes, y que fue en el 5.º año de la transmigración del rey Joacim. Entonces vamos a ir viendo la visión de la gloria de Dios. El llamado de Isaías estuvo relacionado con una visión de la santidad de Dios. El de Ezequiel vino por medio de una visión de la gloria de Dios. Jeremías, por otro lado, parece haber tenido una convicción creciente del llamado divino, pero el llamado de Ezequiel parece haber sido un viento tempestuoso. El lenguaje del versículo 4 tiene una gran similitud con el siguiente relato de una tormenta en el Éufrates, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo el llamado y la comisión de Ezequiel. Y el profeta se le habla frecuentemente llamándolo hijo de hombre. Si este título recalca su condición como una criatura en contraste con la majestad del Creador. El espíritu que entró en él durante su llamado fue el Espíritu Santo. Y Ezequiel se le advirtió que estaba siendo enviado a un pueblo rebelde, como lo fueron Isaías y Jeremías. Pues no era una tarea placentera ser un verdadero profeta en Israel, pero ya fuera que el pueblo escuchara o rechazara su mensaje, el profeta debería darlo fielmente, y en eso decimos que fueron bien valientes al hacerlo, ¿no? El profeta habla y nos dice, y vamos a ver la comisión también del mensaje a la casa de Israel, y que el profeta advierte a la gente que no escuchara, que se rehusara a escuchar a Dios, que fue comisionado para predicar a los cautivos de Babilonia. Sí, y vamos a ver cómo encontramos la gloria de Jehová, y esta puede considerarse como una frase clave en el libro de Ezequiel, el cual comienza
con varias visiones de la gracia de Jehová y termina con una vista de una gloria futura, ¿sí? Es lo que vamos a estar viendo en estos 3 libros. Yo le animo que usted tome notas, tome apuntes y pida a Dios que Él le revele, porque ciertamente aunque estamos viendo historia o algo del pasado, hay muchas cosas que estamos viviendo en este tiempo y que bien podríamos estarlas aplicando, incluso nosotros, el decir qué tan valiente sería yo para ir y hacer lo que estos profetas estaban haciendo. Que tengan una muy buena semana, que el Señor les revele más de su palabra y que sigamos creciendo. Recuerden, tienen una actividad por hacer, actividades, tareas y vayan estudiando también porque viene un segundo parcial. Pero creemos que Dios es el que nos enseña y que nos capacita y nos ayuda a poder estudiar y memorizar todo lo que tengamos que aprender. Que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas y de sus familias y de sus ministerios. Si ustedes están sirviendo o tienen algún liderazgo en sus iglesias, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos.